¿Qué tal? Ya saben, Duilio Restuccio Eslava, el profe Duilio. Hablemos de matemáticas. Seguramente todavía estás en el colegio, o a lo mejor es el padre o la madre de familia. Mira, quien estudia matemáticas, sobre todo cuando está en el colegio aún, es claro que le faltan todavía etapas de estudio. Muy probablemente, terminado el colegio, acudas a un instituto superior, a lo mejor a las fuerzas policiales o armadas, o a la universidad. De manera que te faltan todavía muchos años por seguir estudiando matemáticas. Entonces, es lógico tener un plan, una estrategia para abordar el proceso, la tarea de estudiar y sobre todo de entender la matemática. De eso se trata este pequeño video, en darte el primer consejo, que es el de tener tu propia estrategia o método para estudiar matemática. Y entonces, mi primer tip. Lo primero que te voy a recomendar es, primero, cuando te gusta una canción, te acuerdas la letra, ¿verdad? Cuando te gusta una película, a lo mejor haces largas colas por verla en estreno. ¿A dónde voy? ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando hay interés o gusto por algo, los esfuerzos parecen muy pocos, ¿verdad? Es así que lo primero que debes hacer es interesarte por el tema que te van a enseñar. Si vas a ir a una clase de matemáticas, tienes que saber con antelación qué tema te van a enseñar y a partir del título de ese tema, buscar interés, buscar la expectativa por saber de qué se trata, tratar de entender, aunque no tengas una explicación completa, acércate al tema, al conjunto de conocimientos que te van a dar, tan solo con el título. Y es por ello que lo primero que tienes que hacer es coger el título e ir al diccionario a buscar el significado de cada una de las palabras que necesite una aclaración para ti. Y debes recordar que las palabras tienen diferente acepción, diferente significado, dependiendo de qué tema, de qué campo de estudio o de qué actividad de la vida diaria se trate. Eso es clave para poder hacer un buen uso del diccionario. Ejemplo, si te dicen mañana vamos a ver el tema de ecuaciones de segundo grado, entonces tendrías que preguntarte qué es una ecuación y por tanto tendrías que ir al diccionario y buscar la palabra ecuación en el campo de las matemáticas. Y luego el término segundo, que es casi claro, es obvio, se refiere a la cantidad 2 y probablemente esté haciendo alusión al orden o posición de algo, ¿no? Por eso habla de segundo. Y grado, ¿qué significa grado en matemáticas? La palabra grado la habrás escuchado en muchos campos, ¿bien? Pero en matemática, ¿qué significa? Entonces, no esperes la clase para saber de qué trata o de qué versa las ecuaciones de segundo grado. Cuando vayas al diccionario vas a encontrar que ecuación, en términos muy generales, se refiere a lo que es una igualdad. La palabra segundo hace alusión al número 2 y grado se refiere al nivel de importancia o de peso de algo respecto a un conjunto mayor. Entonces, ecuaciones de segundo grado podemos decir que son ecuaciones de grado 2. ¿Bien? El grado en ecuaciones se refiere al exponente que tiene, al mayor exponente que tiene una variable dentro de la ecuación. Entonces, si son ecuaciones de segundo grado, nos están diciendo que son ecuaciones, igualdades, en donde la variable tiene como máximo exponente el número 2. ¿Bien? Entonces, si te das cuenta, ya se va aclarando un poco el panorama. Pero de ahí tienes que hacerte otras preguntas, y aquí viene lo más interesante y entretenido, que podrías preguntarte válidamente, ¿no? Si hay ecuaciones de segundo grado, ¿qué quiere decir de que también hay de tercer grado o no? Y si hay de tercero, ¿habrán ecuaciones de cuarto grado? ¿Y existirán ecuaciones de grado 10 o grado 15? ¿Cuál es el máximo grado que puede tener una ecuación? Es decir, ¿cuál es el mayor exponente que puede tener una variable dentro de una ecuación? Más preguntas que pueden surgir, que deben surgir, que debes buscar sin necesidad de tener una respuesta o una alternativa de respuesta, simplemente por curiosidad.
Podría ser, ¿y cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? ¿Habrá un solo método o hay más de uno? Las ecuaciones de tercer, cuarto y quinto grado también tienen un método particular, son diferentes a las de segundo grado. Todas estas preguntas hacen que el tema se vuelva más interesante, se cree una expectativa para ti mismo, de manera que cuando vayas a la clase, vayas con cierto interés. Este interés te va a permitir estar más predispuesto a entender la clase y a captar el conocimiento. Y cada vez que escuches algo nuevo sobre el tema dentro de la clase, te pueden ir surgiendo nuevas preguntas y entonces te tornarás en un estudiante más con mejor, ¿cómo me explico? Un estudiante más interesante, ¿no? Te mostrarás, quizás hasta se te verá un poco más inteligente. Esto sucede, ¿no? Porque ya puedes hacer preguntas, ¿verdad? Le podrías preguntar al profesor, profesor, ¿y las ecuaciones en la vida diaria, en qué campos se pueden ver? ¿En qué campo de estudio, en qué profesiones se trabaja con ecuaciones? ¿Quiénes son los profesionales que usan más seguido las ecuaciones en su trabajo? ¿Sí? Todo esto te hace entonces un estudiante, a su vez un compañero más interesante, a quien da ganas de acercarse a preguntarle, a conversar sobre el tema. ¿Sí? Este gran tip te va a permitir ir a una clase con cierta información. Incluso vas a poder ir a levantar la mano con toda autoridad, con toda confianza, porque tus preguntas tendrán sentido. Y no solamente ayudarás al profesor a que se esfuerce, a que la clase sea mejor, sino que ayudarás a todo el conjunto, a la clase en sí, a tus compañeros, a que entiendan también. Serás un ejemplo. Entonces, suscríbete y podré informarte en tu correo electrónico más de estos tips, no solamente en video, sino por escrito, en un PDF. No te olvides, soy Duilio Restucci Eslava, el profe Duilio.